¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a la primera edición de Costa Rica Noticias de este miércoles. Eisecha con Cordero les saluda y de inmediato los invito a ver nuestros titulares. Fracción del Partido Acción Ciudadana buscará sumar al menos 200.000 millones de colones al Producto Interno Bruto del país. Ocupación hotelera en zonas costeras alcanzó hasta el 90% este fin y principio de año. Venta de útiles y uniformes escolares empieza a moverse este 2021, luego de un periodo en el que las clases presenciales fueron suspendidas la mayor parte del año. Equipo de la Organización Mundial de la Salud encargado de investigar sobre el origen de la pandemia de COVID-19 en China viaja sin todas las autorizaciones necesarias. En el detalle de las informaciones, la fracción del Partido Acción Ciudadana buscará sumar al menos 200.000 millones de colones al Producto Interno del país. El mismo saldría de un nuevo impuesto o el aumento de alguno existente, como es el caso del IVA. Con esto se cumplirían los requisitos que pide el Fondo Monetario Internacional para poder empezar una nueva negociación sobre el crédito que pediría Costa Rica a esta entidad financiera en los próximos días. El equipo económico de la Administración Alvarado Quesada tiene claro que la mejor alternativa para obtener un crédito y subsanar los problemas en las finanzas de nuestro país es por medio del Fondo Monetario Internacional. Ante esto, la fracción oficialista buscará cómo sumar al menos 200.000 millones de colones, es decir, un 0,6% del PIB, que faltan para llegar a la meta propuesta que pide el FMI para iniciar una negociación con nuestro país. Una de las opciones es la de incrementar el IVA, sin embargo, no parece viable. Me parece que esa está más lejos de tener los apoyos necesarios. Aunque sea medidas menores como un aumento de un 1% o la eliminación de la exoneración de la canasta básica, agregando la devolución a los deciles de menores ingresos, pero aún así me parece que esa tendría menos viabilidad y me parece que esa va a quedar descartada. Otra alternativa es el impuesto a las transacciones bancarias. El proyecto de transferencias bancarias recibió algunas observaciones en su momento, la idea cuando se generó, y la intención ahora es tomar esas observaciones y ver si ese mismo proyecto podría estar dentro de las alternativas, haciendo algunas modificaciones, exceptuando algún tipo de transacciones, por ejemplo, o algún monto. Aún no está definido si esa va a ser una de las alternativas, pero evidentemente es una de las que está sobre la mesa. Pero este último proyecto no parece caer nada bien en algunas bancadas ni en sectores sociales. La realidad es que el gobierno a lo único que ha recurrido es a más impuestos y más deuda para seguir gastando más. No podemos seguir dando plata a gente que no sabe administrar los recursos públicos. De ahí mi oposición a cualquier nuevo tipo de impuesto. Lo que tenemos que hacer es una reestructuración del Estado para ver cómo disminuimos el gasto público. El problema del país no es más ingresos, el problema del país es el gasto público. Y si le seguimos dando más ingresos, más plata va a gastar, que es lo único que saben hacer. Estamos convencidos de que no se ocupan más impuestos en este país. El déficit fiscal tiene otras salidas, otras formas de atenderlo sin gravar ni a las clases medias, ni a los sectores populares, ni a los trabajadores, ni a los desempleados, ni a la micro, ni la pequeña y la mediana empresa. Junto a estas, el PAC asegura tener al menos 6 propuestas más, sin embargo, aún no las ha dado a conocer. El Tribunal Supremo de Elecciones presentó una denuncia ante la Fiscalía contra el Partido de Liberación Nacional por una presunta simulación de gastos que habría ocurrido durante la campaña para la elección de alcaldes en el 2010. La investigación se realizó en 9 cantones: Tibás, Dota, Juriscal, Atenas, San Carlos, Sarapiquí, San Rafael, Belén y Buenos Aires, durante la campaña para la elección de alcaldes del 2010. Según el análisis que se realizó en el Tribunal Supremo de Elecciones, se detectaron aparentes anomalías en la cuenta de alquiler de vehículos por un monto cercano a los 214.5 millones de colones, por lo que el caso se elevó el pasado mes de octubre al Ministerio Público. Sí, se demora algún tiempo,
haciendo todo ese control, se revisa obviamente particularmente esa cuenta que teníamos un antecedente anterior, y es por eso que en octubre del año pasado pues se presenta o se eleva a conocimiento del Ministerio Público una nueva relación de hechos. En esta nueva relación de hechos pues también figura esta cuenta, donde pues la investigación realizada respecto a la documentación presentada para justificar esos gastos presenta también algunas inconsistencias que presumiblemente podrían configurar algún tipo de delito. Entre los hallazgos se detectó que algunos arrendatarios solo recibieron la mitad del dinero que se consignó a su nombre, así como anomalías en los cheques y contratos. Según Héctor Fernández, el director del Registro Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones, actualmente se continúa ejerciendo los controles posteriores que hacen a los partidos políticos, aunque no precisó que exista otra investigación por anomalías. En este momento no tengo en mente que ya tengamos un expediente abierto o en curso una investigación, pero sí estamos ejerciendo, por supuesto, todos esos controles posteriores que hacemos de la documentación presentada por todos los partidos políticos, tanto con ocasión de sus liquidaciones de gastos como por sus informes ordinarios, que esa es la labor que hace el Departamento de Financiamiento, una constante fiscalización y control de todo el rubro de financiamiento partidario. Esta es la segunda denuncia contra el PLN. En el 2012, el Tribunal Supremo de Elecciones acusó a 90 dirigentes de esta agrupación luego de que en la campaña presidencial del 2010, al parecer, habrían utilizado contratos falsos para el alquiler de vehículos. La ocupación hotelera en las zonas costeras alcanzó hasta el 90% de este fin y principio de año. Estas cifras dan aire al sector turismo en medio de la pandemia por el COVID-19 y a pesar de que el sector se mantiene optimista, afirman que la visitación extranjera para este 2021 no llegará ni a una tercera parte de los ingresos registrados previo a la crisis por el COVID-19. Las actividades económicas en el sector turismo se vieron reactivadas este fin y principio de año gracias a los vacacionistas nacionales, a pesar de encontrarnos en medio de la pandemia por el COVID. La Cámara Nacional de Turismo reportó entre un 80 y un 90% de ocupación en hoteles y negocios de playa. Los destinos de ríos, montañas y parques presentaron alrededor de un 70% y un 60% de ocupación, mientras que los sitios de ciudad tuvieron un 30% de visitación. Según la Cámara, esas cifras corresponden en su mayoría al turismo nacional y dicen desconocer los datos exactos de turistas extranjeros que vacacionan en Costa Rica en estos destinos. Lo anterior a pesar de que tienen registro del ingreso de al menos 85,000 visitantes del extranjero vía aérea durante el periodo de fin de año. Es importante entender que la recuperación de la industria turística costarricense será gradual. Distintas instituciones como la Organización Mundial del Turismo, el Consejo Mundial del Viaje y del Turismo, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo estiman que tardará 3 a 4 años volver a los niveles del 2019. La Cámara estima que este 2021 vendrá a Costa Rica cerca de 1.200.000 turistas que generarán 950 millones de dólares. Si bien lo mencionan como cifras alentadoras, la realidad es que es apenas una tercera parte de los visitantes que recibió el país en el 2019. Costa Rica cerró el 2020 con el más duro golpe para el turismo, con una caída de aproximadamente el 65% de las divisas en comparación con el mismo periodo del 2019, previo a la llegada de la pandemia. Este martes inició la vacunación contra el virus SARS-CoV-2 en los cuerpos policiales del país. También inició la vacunación para los bomberos y en los próximos días para los miembros de la Cruz Roja y el personal operativo de la Comisión Nacional de Emergencias. Ellos son los primeros policías de la fuerza pública en ser vacunados contra el virus SARS-CoV-2. Ellos pertenecen a la delegación de Guadalupe y son parte de los 14,000 policías que serán vacunados como parte del primer grupo. Es un gran honor, tanto para representar a la delegación, al ministerio, a todos los compañeros de fuerza pública. Ellos me pedían, los mismos compañeros, que fuera el primero. Yo les dije que con mucho gusto les iba a dar la oportunidad a ellos. Es un gran honor como delegación de aquí de Guadalupe. Ser el primero de todos los compañeros. Una bendición que se pudo lograr vacunar a todos los compañeros, a todos los que quisieron vacunarse.
en este día y gracias a Dios vamos a empezar a salir con más tranquilidad a la calle y seguir dando nuestro mejor esfuerzo por la institución. Entonces es importante primero sembrar un ejemplo, ¿verdad? Y poder demostrar que hay que ser valientes y aprender a vivir y enfrentar las cosas que se están presentando. Ahora, con mis papás, mi esposa, mis hijos, ellos son un círculo muy cercano y yo estoy en contacto con mucha gente y no sabemos si esas personas están enfermas y yo puedo llevar la enfermedad de mi trabajo a lo que sería la casa. Además, algunos miembros del Cuerpo de Bomberos también recibieron la vacuna. De acuerdo con el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís, en los próximos días iniciará también el proceso para los miembros de la Cruz Roja y del personal operativo de la Comisión Nacional de Emergencias. En los próximos días, de acuerdo con la disponibilidad de vacunas en las áreas de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, estarán siendo convocados también los personeros de la Benemérita Cruz Roja Costarricense. Ya hemos iniciado la coordinación también con ellos y también el personal de respuesta, el personal operativo de la Comisión Nacional de Emergencia, cuyo turno será en los próximos días, la próxima semana más bien, se estará iniciando este proceso y así paulatinamente se avanzará en la vacunación de los cuerpos de primera respuesta. Todos ellos son parte del primer grupo de vacunación por pertenecer a la primera línea de defensa. La nueva cepa del virus COVID-19 obligará a la población a triplicar medidas de seguridad y distanciamiento. Aún Costa Rica no reporta casos de esta mutación. Una nueva variante de la COVID-19 está doblegando sistemas de salud europeos, estadounidenses y pronto podría infectar Latinoamérica. Según científicos, esto se debe a que esta mutación del coronavirus original se propaga con más facilidad entre la gente. La evidencia recabada hasta ahora sugiere que el nuevo mutante llamado B117 es más contagioso que las formas previas, ya que suele ser portador de mayores cantidades de virus en la nariz y garganta. La primera vez que surgió fue en septiembre en el Reino Unido, pero ya representa más del 60% de los nuevos casos en Londres y zonas aledañas. Además, es probable que progrese rápido en marzo y se vuelva la forma predominante en Estados Unidos. Pero ¿cómo comprender mejor esta nueva cepa? ¿Podrá llegar a Costa Rica? Estas son parte de las preguntas que contestó a Costa Rica Noticias el virólogo Cristian Marín. Bueno, todavía no sabemos exactamente por qué es más transmisible esta variante del virus. Lo que sabemos es que por evidencia epidemiológica, muy rápidamente esta cepa esta variante empezó a verse más y más y de repente se convirtió en la variante dominante, ¿verdad? Cuando esto ocurre puede ser por muchas razones. Algunas pueden ser por comportamientos de las personas, ¿verdad? Si una persona se infecta con virus A y otra con virus B y la que tiene virus B se va a una fiesta y la otra se queda en la casa, el virus que se va a propagar va a ser el que tenía esta persona. Entonces, ese efecto puede ocurrir, pero también pueden haber ciertas características del virus en sí que lo hacen más transmisible. El experto señala que aún no hay pruebas de que esta mutación sea inmune a la vacuna que ya se aplica en varios países del mundo, incluido nuestro país. Pues de momento las mutaciones que ha tenido no parece que afecten la habilidad de que las vacunas funcionen. Para que eso ocurra tienen que ocurrir muchísima cantidad más de mutaciones y va a ser un proceso que podría durar algunos años en llegar a ocurrir. Podría llegar a pasar que tengamos que generar otras vacunas debido a las mutaciones. Eso es algo que ya estamos acostumbrados a que cada año nos vacunamos con diferentes vacunas para influenza. Marín menciona que existe posibilidad de que esta nueva cepa ya esté en Costa Rica, pero más que alarmarnos, la recomendación es duplicar o triplicar las medidas sanitarias que ya conocemos. Creo que lo más importante que podemos hacer es redoblar las medidas que ya conocemos. Esa es la mejor forma que podemos prepararnos desde ya, ¿verdad? Seamos más fuertes. Venimos saliendo de este periodo de Navidad y Año Nuevo, donde mucha gente probablemente se reunió.
Entonces vamos a ver un alza en casos, muy posiblemente, espero que no, pero muy posiblemente. Entonces tenemos que redoblar esfuerzos, tenemos que pensar que no importa cuál sea la variante que sea, tenemos que tomar las medidas y tomar las acciones. Por el momento, científicos de todo el mundo continúan estudiando estas y otras variantes del SARS-CoV-2 en busca de debilidades que puedan contrarrestar los efectos de esta pandemia. Investigadores analizan el nivel de protección de las mascarillas reutilizables para conocer su calidad y a cuántas lavadas dejan de ser efectivas contra el SARS-CoV-2. Las mascarillas son consideradas como parte fundamental dentro de la estrategia integral de medidas para suprimir la transmisión de la COVID-19, según la Organización Mundial de la Salud. Su uso es obligatorio, pero si no se cumple con los requerimientos necesarios, podría ser solo un accesorio más. Por esta razón, un grupo de investigadores de la Universidad de Ciencias Médicas UCIMED tomaron la decisión de realizar un estudio para determinar el nivel de protección de 7 diferentes mascarillas que se comercializan en nuestro país. Bueno, pues básicamente la investigación lo que consiste es en el uso de la técnica de microscopía electrónica de barrido, que es un microscopio que nosotros adquirimos en UCIMED a principios de este año, el cual nos permite analizar las mascarillas por medio de un haz de electrones, brindándonos información de lo que es la composición de las capas de las mascarillas, por ejemplo, analizar tamaño de fibra, tamaño de poro, disposición espacial, y esto nos permite a nosotros analizar cuál es la protección real que brindan las mascarillas ante las gotas de saliva que son las que transmiten el virus. Este estudio inició en el mes de noviembre y es desarrollado por las carreras de microbiología y medicina junto con el Laboratorio de Investigación Básica de la universidad. Básicamente, desde que la Organización Mundial de la Salud estableció el uso obligatorio de las mascarillas, esto sin duda alguna se convirtió en un negocio, lo que ha permitido que actualmente se encuentren en el mercado mascarillas que no cumplen con lo establecido con la norma, lo cual brinda una protección que no es real. Entonces esto va a favorecer más la propagación del virus. Entonces, por este motivo, desde la Decanatura de Microbiología de UCIMED queremos contribuir realmente a asesorar a la sociedad costarricense que las mascarillas que se estén utilizando actualmente cumplan con los requerimientos necesarios para brindar una protección segura y enfrentar mejor esta pandemia. Como parte de la segunda fase del proyecto, los investigadores también analizarán la durabilidad de las mascarillas para determinar cómo se alteran los poros y las fibras después del lavado y el impacto que tienen los productos utilizados en su nivel de protección. Esta investigación de UCIMED tendrá sus primeros resultados el próximo mes de febrero. La venta de útiles y uniformes escolares empieza a moverse este 2021, luego de un periodo en el que las clases presenciales fueron suspendidas la mayor parte del año. Aunque las ventas han sido bajas, entre los útiles más vendidos destacan las loncheras y las máquinas rotuladoras. Luego de un año en que la mayoría de las escuelas permanecieron cerradas debido a la pandemia, las autoridades del Ministerio de Educación anuncian el retorno a las clases presenciales a partir del próximo 8 de febrero, bajo una modalidad mixta en la que se combinan clases presenciales y virtuales. Es por ello que las ventas de uniformes y útiles escolares son diferentes este año. Costa Rica Noticias realizó un recorrido para conversar con algunos locales comerciales y ver cómo se han preparado. Porque no sabemos aún la incertidumbre si van a haber clases o si van a haber clases presenciales, ¿verdad? Y pues sí, hemos sido un poquito precavidos, no teniendo la cantidades de producto que tenemos otros años y ahí vamos avanzando poquito a poco. Debido a la situación, la cadena de tiendas Econo optó por los descuentos. Tomando en cuenta que es un año bastante atípico, es por ello que en cada una de nuestras tiendas podrán encontrar rebajas desde un 20% en todo lo que son mochilas, loncheras, cartucheras. Para todos aquellos que están buscando la parte de los uniformes escolares, tenemos un 20% de rebaja en todo lo que son los uniformes de la marca Suma. Y pues sin dejar de lado pues todo lo que es el calzado escolar, lo puede aprovechar el segundo con un 50% de rebaja. En la tienda Pequeñuelos, en Heredia, que se caracteriza por la venta de uniformes escolares para la época, aseguran que este año el movimiento ha sido menor. Nosotros la temporada escolar siempre ha sido pues igual o mayor a la navideña, ¿verdad? De hecho, a nivel de personal, pues también nos preparábamos muchísimo porque recibíamos muchos clientes y este año sí ha sido totalmente atípico.
Entonces hemos tenido que hacer algunos reajustes, ¿verdad? Sin embargo, sí, como ustedes pueden ver, en todas nuestras tiendas ya tenemos todo el departamento totalmente equipado, pues para que la gente también pueda tener la oferta de comprar desde su ropa interior hasta los uniformes que vayan a requerir, ¿verdad? Por su parte, la gerenta de la sección escolar de Tiendas Universal contó que este año la demanda de útiles escolares ha estado centrada en las loncheras, cuadernos, lapiceros y rotuladores. Este año se está vendiendo mucho lo que son las loncheras y todos los complementos, como por ejemplo las botellas, los contenedores, porque como muchos comedores de escuelas van a estar cerrados, entonces los niños tienen que llevar sus propios utensilios y toda su comida. También se han estado vendiendo mucho, a diferencia de otros años, las máquinas etiquetadoras, porque como que los papás quieren que todos los productos vayan identificados con el nombre para que no se estén prestando productos. Eso en realidad se han estado haciendo muchos apartados, especialmente de conjuntos, por ejemplo, salveque, lonchera y cartuchera, que quieren llevar el mismo diseño, el mismo estampado, entonces lo que hacen es apartarlo para que no se vayan agotando. El rango de precios de cuadernos lisos va desde los 420 colones en adelante y 460 colones los estampados, dependiendo de la cantidad de hojas, el empaste, las marcas y los diseños. En cuanto a uniformes, las camisas blancas van desde los 3.000 colones en adelante, los pantalones y enaguas escolares en los 6.000 colones y las suetas 8.000 colones. El gobierno afirmó que las medidas restrictivas que implementó durante este fin y principio de año sí fueron efectivas y la disminución en la movilidad evitó la saturación de las camas de emergencia de los hospitales de La Caja para pacientes COVID. Pese a estas afirmaciones, el alcalde de Garavito insiste en que las restricciones no tienen respaldo objetivo y afectan directamente a los cantones que dependen del turismo. Las restricciones emitidas por el gobierno durante las últimas 2 semanas sí fueron efectivas al disminuirse la movilidad, aseguró el gobierno este mediodía en conferencia de prensa. Y con esto se evitó la saturación de las unidades de atención de emergencias para paciente COVID. Datos del INCAE aportados a la Sala de Análisis de la Situación Nacional, liderada por la Comisión Nacional de Emergencias, reflejan una baja considerable en el desplazamiento de personas a diferentes sectores del país, comparado con otros momentos de la emergencia por COVID-19. Las restricciones fueron respaldadas por estudios del Programa de Estado de la Nación de CONARE, así como investigaciones de la Universidad Johns Hopkins y la Facultad de Medicina de London College, los cuales concluyen que la disminución de la movilidad de personas sí genera una disminución en los contagios. Tuvimos un fenómeno importante de movilidad los días previos al 24, sobre todo el 23 de diciembre fue uno de los días que reportó movilidad por encima de lo que teníamos antes de la pandemia. Sin embargo, los siguientes días mostraron índices de movilidad mucho más baja que lo que teníamos en febrero del 2019. Esto pues ha generado que se haya postergado y que tengamos más holgura en la Caja Costarricense de Seguro Social para la atención de las personas que requieren una unidad de cuidados intensivos, trasladando unos cuantos días y semanas el llegar a la máxima capacidad. Este martes el CNE reportó que los cantones que registraron menor movilidad durante las últimas 2 semanas son San Isidro, Escazú, Mora, Jiménez, La Unión, Vázquez de Coronado, Montes de Oca, Flores, Santo Domingo y Cartago, mientras que los cantones con más movilidad, según INCAE, son Talamanca, Nandayuri, Acosta, Guásimo, Matina, Cotobruz, Siquirres, Nicoya, Sarapiquí y Los Chiles, todos ellos fuera del gran área metropolitana. Las medidas emitidas para enero incluyen la restricción vehicular a partir de las 10 p.m. de lunes a viernes. Sábados solo podrían circular placas terminadas en números pares y domingo las terminadas en impares. Ambos días rige a partir de las 9 p.m. Además, los bares, casinos funcionarían con aforo del 25%. Los parques nacionales funcionarían con aforo del 50% y las playas estarían abiertas entre las 5 a.m. y las 2:30 p.m.
Pese a las afirmaciones de presidencia, el alcalde de Garavito, Tobías Murillo, cuestionó la efectividad de las restricciones y emitió este mismo martes una consulta al gobierno para que le permitan ampliar el horario de las zonas costeras y cambiar las restricciones los fines de semana, para con esto atender la demanda del turismo en la época del verano. Preguntando que qué parámetros usaron para medir el horario de las playas. Me parece que es una medida que no tiene un verdadero análisis objetivo, porque entonces tendríamos que cerrar la avenida central y otras periferias de la meseta central. Además de eso, el daño que le hacen a la economía de estos cantones que apenas están medio levantándose, pero además de eso se está violentando la autonomía municipal. Durante la última semana, el país registró 173.591 casos de COVID. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Lo invitamos a continuar con la edición de 24 horas de Costa Rica Noticias. Equipo de la Organización Mundial de la Salud encargado de investigar sobre el origen de la pandemia de COVID-19 en China viaja sin todas las autorizaciones necesarias. La creación de los bancos centrales en forma así muy general es una decisión de la sociedad, de la forma en que la sociedad se organiza. Nosotros empezamos a tener cierta función de banca central fundamentalmente desde el punto de vista de emisión, desde finales de los 1800. Se establece una nueva ley de bancos en Costa Rica y se permite que muchos bancos puedan emitir billetes si se cumplen con una serie de regulaciones que establecía el Ministerio de Hacienda. Forjadores, a las 3:30 de la tarde, por 13, Costa Rica Televisión. Los martes y viernes a las 12:45 de la tarde, no se pierda la conferencia oficial sobre la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Todo aquí en 13, Costa Rica Televisión. Gracias por continuar con nosotros. El Ministerio de Economía autorizó la rebaja del precio del arroz, esto con el fin de facilitar las ventas de las canastas básicas solidarias durante la emergencia provocada por la pandemia. El ajuste rige a partir de este mes. El precio del arroz es más barato desde este enero debido a una actualización del modelo de costos en el precio del grano pilado, tanto a nivel industrial, mayorista y detallista, aseguró la ministra de Economía, Industria y Comercio. La jerarca enfatizó que la presentación de 80% de arroz entero pasó de 626 colones con 20 céntimos a 612 colones con 30 céntimos por kilo. Es decir, tuvo una rebaja de 13 colones con 90 céntimos. Esto atiende el llamado de muchas personas. Queremos trabajar en el marco de la legalidad y nos parece que con esta moratoria, que es temporal y no afecta el precio del arroz, el precio se mantiene, estamos contribuyendo con aquellas personas que de cara a COVID realmente se han visto en situaciones realmente complicadas. Por otra parte, Hernández explicó que con el fin de garantizar el abastecimiento durante este año, el gobierno autorizó la importación de más de 50.000 toneladas métricas de arroz en granza, sin pago de aranceles de importación. El artículo 10 del decreto ejecutivo establece como medida de control la limitación a los comercios, distribuidores, proveedores e industrializadores de adherir productos, realizar ofertas, vender otros productos donde se incluya este grano. Por su parte, el ministro de Agricultura, Renato Alvarado, recordó que este es un mecanismo que se utiliza regularmente debido a que la producción nacional es insuficiente para suplir la demanda. Precisamente sobre este tema tratamos de conversar con los representantes de Conarroz. Sin embargo, al cierre de edición no fue posible obtener información. Y hoy en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al olingo de cola tupida, un mamífero que habita en nuestros bosques tropicales.
sedentario, ágil y activo. Así es nuestra especie de hoy. Le hablamos del olingo, un mamífero que habita los bosques tropicales de nuestro país. Pese a que se asemeja a la martilla, es muy fácil distinguirlos, pues su cola no es prensil. Su pelaje es gris marrón, largo, suave y más oscuro sobre la línea media. El olingo tiene ojos grandes, redondos, color café y brillantes. Además posee orejas pequeñas y una cola más larga que su cabeza y cuerpo. Los adultos pesan entre 1,1 y 1,4 kilogramos. Existen 6 especies de olingos en Centroamérica y América del Sur, todos con pequeñas diferencias entre sí. El olingo es nocturno, arbóreo y omnívoro. Se relaciona con el mapache. Durante el día los olingos se refugian en árboles huecos y también se alimentan de algunos invertebrados. Las hembras solo pueden tener una cría y el periodo de gestación tarda entre 73 y 74 días. Se reproducen en cualquier época del año y las crías nacen ciegas y con poca movilidad. Aproximadamente a los 27 días de edad, los jóvenes abren los ojos. La madurez sexual la alcanzan entre los 21 y 24 meses. Los olingos son difíciles de ver porque no se adaptan fácilmente a los bosques donde hay presencia humana. Su promedio de vida va de 20 a los 25 años. Vamos a hacer un repaso por las informaciones deportivas. Mientras Alajuelense, Herediano y Cartaginés fortalecen su planilla de cara al torneo de clausura 2021, los aficionados morados ven cómo pasan los días sin noticias de contrataciones para su equipo. Saprissa deja entrever que tiene un presupuesto que lo limita a pujar por grandes fichajes. En Tifá siguen sin anunciar refuerzos que llegan a fortalecer una planilla que en el torneo anterior no mostró su mejor cara. Mientras que sus principales rivales, Alajuelense, Herediano y Cartaginés, han informado de la incorporación de varias figuras. Durante la cuadrangular de los 90 minutos por la vida disputada el domingo, Marco Herrera, asistente técnico de Saprissa, dio a entender que los morados no tienen recursos para fichajes de peso. Los que pueden comprar ahora jugadores carísimos, qué dichosos, pero usted en su presupuesto, en su casa, usted tiene que cuidar los 5 para que pueda comer todo el año, los 6 meses que vienen, ¿verdad? Entonces, si dentro de ese presupuesto se puede ajustar algún jugador muy bueno, por supuesto que Saprissa lo va a tener. Saprissa no pudo competir con Alajuelense, que fichó a Johan Venegas, principal figura morada en los últimos 3 años. La oferta de los sapricistas no fue atractiva para el atacante, que ahora reforzará al campeón nacional. Para el clausura 2021 solo se ha anunciado el regreso del atacante Ariel Rodríguez. Otros nombres como el de Cristian Bolaños y el de Kendall Waston siguen sonando, aunque pareciera que este último se sale del presupuesto. A esto hay que sumarle que Saprissa decidió darle contrato profesional a 10 juveniles de entre 15 y 19 años, con el fin de disminuir el costo de la planilla. A mitad de año tuvimos la apuesta de reducir la planilla profesional. Teníamos una planilla extensa de 29 profesionales y nos hacía como que ese número era de verdad muy grande, ¿no? para un equipo y creíamos que la planilla podía reducirse en profesionales, tener un grupo de jóvenes que acompañara a este equipo. ¿Para qué? Para que esos jóvenes comiencen a foguearse, para que esos jóvenes experimenten los rigores de la primera división. Entre la incertidumbre de la afición por ver que los rivales se refuerzan y Saprissa no, el técnico Walter Centeno guarda silencio. Al final de la cuadrangular de los 90 minutos por la vida, el entrenador tibaseño no salió a la conferencia de prensa, sino que lo hizo Marco Herrera. El mercado de fichajes se cierra el 2 de febrero. Esta será la fecha límite para que los morados refuercen su equipo. En el año del centenario del Herediano, la dirigencia apuesta por darle continuidad a la juventud y el proyecto que se plantearon desde hace algunos años. Es el año del centenario del Club Sport Herediano, 100 años que desde ya empezaron a celebrar en la provincia florense. Sin embargo, el Club Rojiamarillo es uno de los equipos que registra menor cantidad de movimientos de cara al torneo venidero. Jafet Soto dejó su puesto en el banquillo, Esteban Alvarado y Alejandro Barrientos también dejaron el club. Se anunció la llegada de Fernando Palomeque y solo 4 jugadores.
Maynor Álvarez, Nicolás Azofeifa, Francisco Rodríguez y Anthony Contreras. Esto se debe a que, según el presidente del Herediano, Juan Carlos Retana, se concentran en darle continuidad a un plan que busca el cambio generacional con jugadores jóvenes de la cantera bajo una nueva dirección y con el objetivo de que nuevos talentos se conviertan en legionarios, con lo que también ganarían económicamente. Nosotros lo que estamos planificando es darle continuidad a la planilla joven que tenemos, al cambio generacional y hacer de estas estrellas que no solo le den rédito al equipo, sino al fútbol nacional y que sean posibles legionarios en el futuro, lo cual implicaría recursos económicos para el club. Así que para nosotros es sumamente importante, tal y como se hizo, haber escogido al profesor Palomeque para que le dé continuidad a este proyecto que no es de hace 6 meses, es de muchos años atrás y que está así determinado y planificado por la Junta Directiva de Fuerza Herediana, en el sentido de crear nuevas figuras que tengan calidad de exportación y que impliquen no solo competitividad deportiva, sino la generación de recursos. Pese a los rumores que levantó la poca participación al final del torneo anterior de jugadores como Randall Azofeifa, Jonathan McDonald y Oscar Esteban Granados, Retana aseguró que seguirán en el club y que serán los líderes de estos jóvenes. Son líderes que van a aportar experiencia y enseñar a estos nuevos jugadores, a estas estrellas del futuro, sobre lo que han adquirido en el terreno de juego durante tantos años. Así que de ahí partimos y mientras tengan contrato con el equipo, este contrato se va a respetar. Retena espera un torneo competitivo, pero también complicado debido a la crisis sanitaria que sigue sin dar tregua y que no permite la llegada de público a los estadios. Es poco el tiempo entre un torneo y otro, por lo que los heredianos realizan su corta pretemporada para el torneo que iniciará el próximo 13 de enero. En la primera fecha, los florenses se enfrentarían al Sporting FC. En las informaciones internacionales, Reino Unido, Alemania e Italia incrementaron la prolongación drásticamente este martes de sus restricciones ante una pandemia que no cede y que hace temer un reconfinamiento total en varios países de Europa, donde las autoridades son criticadas también por la lentitud de las campañas de vacunación. Los 56 millones de habitantes de Inglaterra entraron el martes en su tercer confinamiento total contra una pandemia de coronavirus fuera de control. Con más de 75.000 fallecidos por el virus, el Reino Unido es uno de los países de Europa más castigados por el COVID-19. Y desde finales de año enfrenta una ola imparable de contagios a un ritmo de 50.000 por día, tras el descubrimiento de una nueva variante del virus, aparentemente mucho más transmisible. El gobierno confía en que el confinamiento sea lo suficientemente duro como para contener la nueva cepa. Esta vez optó por cerrar también todas las escuelas. Según el ministro británico Michael Gove, encargado de coordinar la acción gubernamental, el confinamiento estará vigente hasta marzo. Me parece perfecto, no se puede hacer nada. Y si es una solución de corto plazo para aliviar lo que está pasando con los servicios de salud, realmente no tengo problema con eso. Es exasperante porque no sé si la gente puede hacer un esfuerzo más durante otras 6 semanas con este confinamiento. Es una locura. En Escocia, el gobierno semiautónomo también impuso el confinamiento total desde el martes. Irlanda del Norte y Gales ya habían instaurado importantes restricciones antes de Navidad. Al mismo tiempo, la campaña de inmunización va a toda velocidad en el Reino Unido. Pero la situación que vive hoy Gran Bretaña no es única. Italia decidió el martes prolongar sus restricciones y atrasar la reapertura de las escuelas de secundaria. En Alemania, el gobierno prolongó y reforzó las restricciones hasta el 31 de enero, incluyendo el cierre de escuelas y el cierre de la mayoría de los comercios. En este país, la gestión de la segunda ola suscita críticas, especialmente por haber privilegiado solo el fármaco de Pfizer-BioNTech para empezar a vacunar a la población. Los cuestionamientos también arrecian en Francia, donde hasta el 1 de enero solo 516 personas habían recibido la vacuna de Pfizer-BioNTech. Por su parte, el Kremlin anunció el martes que el presidente ruso Vladimir Putin había hablado con la canciller alemana Angela Merkel de una posible producción conjunta de vacunas contra el virus.
El equipo de la Organización Mundial de la Salud, encargado de investigar sobre el origen de la pandemia de COVID-19 en China, viaja sin todas las autorizaciones necesarias. Así lo anunció el director general de la agencia de la ONU, quien se mostró muy decepcionado. La Organización Mundial de la Salud expresó el martes su decepción por la falta de autorizaciones necesarias del gobierno chino para que una misión de expertos investigue en ese país el origen de la COVID-19. El organismo de la ONU señaló el martes que 2 miembros de ese equipo ya iniciaron el viaje hacia China y otros 2 no pudieron salir en el último momento por un problema de visados. La OMS expresó su deseo porque el problema logístico y burocrático pueda ser resuelto rápidamente. He estado en contacto con altos funcionarios chinos y una vez más les dejé claro que la misión es una prioridad para la OMS y el equipo internacional. Me aseguraron que China está acelerando el proceso interno para el despliegue lo más temprano posible. Queremos comenzar con la misión lo más pronto posible. Después de más de un año de la detección de los primeros casos en la región china de Wuhan, 10 científicos escogidos por la OMS tienen que viajar a China para intentar analizar los orígenes de la nueva cepa de coronavirus y saber cómo se transmitió al hombre. Pero esta misión se ha vuelto muy delicada para el régimen chino, que no quiere que se le endose ninguna responsabilidad sobre la pandemia, que ya ha causado más de 1.800.000 muertos en el mundo. El nuevo Parlamento venezolano juramentó este martes con una mayoría chavista con la que el oficialismo vuelve a controlar el poder legislativo, mientras el líder opositor Juan Guaidó intenta mantener un Congreso paralelo con apoyo internacional. Y luego juramentos correspondientes. El chavismo recuperó el control de la Asamblea Nacional de Venezuela. El nuevo Parlamento tomó posesión el martes con 256 de 277 escaños, ocupados por miembros del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela y sus aliados. De esta manera, el oficialismo pasa a controlar el legislativo, el único poder público que hasta ahora no estaba en manos del presidente Nicolás Maduro. Las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, en las que fueron elegidos los nuevos legisladores, fueron tildadas de fraude por el grueso de la oposición, que se abstuvo de participar. Ahora el líder opositor Juan Guaidó intentará mantener un Congreso paralelo con apoyo internacional para hacer contrapeso al chavismo. Medio centenar de países, incluido Estados Unidos y la Unión Europea, tampoco reconocen al nuevo Parlamento y consideran a Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Vamos a una pausa comercial y enseguida volvemos con más de la edición de 24 horas de Costa Rica Noticias. Hola, ¿qué tal? El teletrabajo llegó para quedarse hace mucho tiempo, pero con la pandemia por la COVID-19 pues es una realidad en la que viven muchísimas personas, empresas e instituciones. Esto ha conllevado una serie de ventajas, pero también tiene muchos retos, muchas cosas que hay que hacer para asegurarse de que la prestación de servicios y venta de productos a través de las modalidades virtuales y el teletrabajo y todo esto pues tenga un efecto positivo tanto para las empresas, las instituciones, las personas teletrabajadoras y sobre todo para la clientela en general. De eso vamos a hablar en Una Mirada esta semana. Acompáñenos. La ciudad de las primicias, entre ellas la primera iglesia del Ecuador, conocido por su delicioso hornado y su famoso jugo de sal. Esto es Riobamba. La Ruta de Enrique, los sábados a las 12 mediodía, solo en 13, Costa Rica Televisión. Buenos días, bienvenidos a la primera edición de Costa Rica Noticias de este miércoles. Eiza Chacón Cordero les saluda y de inmediato los invito a ver nuestros titulares.
Fracción del Partido Acción Ciudadana buscará sumar al menos 200.000 millones de colones al Producto Interno Bruto del país. Ocupación hotelera en zonas costeras alcanzó hasta el 90% este fin y principio de año. Venta de útiles y uniformes escolares empieza a moverse este 2021, luego de un periodo en el que las clases presenciales fueron suspendidas la mayor parte del año. Equipo de la Organización Mundial de la Salud encargado de investigar sobre el origen de la pandemia de COVID-19 en China viaja sin todas las autorizaciones necesarias. En el detalle de las informaciones, la fracción del Partido Acción Ciudadana buscará sumar al menos 200.000 millones de colones al Producto Interno del país. El mismo saldría de un nuevo impuesto o el aumento de alguno existente, como es el caso del IVA. Con esto se cumplirían los requisitos que pide el Fondo Monetario Internacional para poder empezar una nueva negociación sobre el crédito que pediría Costa Rica a esta entidad financiera en los próximos días. El equipo económico de la administración Alvarado Quesada tiene claro que la mejor alternativa para obtener un crédito y subsanar los problemas en las finanzas de nuestro país es por medio del Fondo Monetario Internacional. Ante esto, la fracción oficialista buscará cómo sumar al menos 200.000 millones de colones, es decir, un 0,6% del PIB, que faltan para llegar a la meta propuesta que pide el FMI para iniciar una negociación con nuestro país. Una de las opciones es la de incrementar el IVA, sin embargo, no parece viable. Me parece que esa está más lejos de tener los apoyos necesarios. Aunque sea medidas menores como un aumento de un 1% o la eliminación de la exoneración de la canasta básica, agregando la devolución a los deciles de menores ingresos, pero aún así me parece que esa tendría menos viabilidad y me parece que esa va a quedar descartada. Otra alternativa es el impuesto a las transacciones bancarias. El proyecto de transferencias bancarias recibió algunas observaciones en su momento, la idea cuando se generó, y la intención ahora es tomar esas observaciones y ver si ese mismo proyecto podría estar dentro de las alternativas, haciendo algunas modificaciones, exceptuando algún tipo de transacciones, por ejemplo, o algún monto. Aún no está definido si esa va a ser una de las alternativas, pero evidentemente es una de las que está sobre la mesa. Pero este último proyecto no parece caer nada bien en algunas bancadas ni en sectores sociales. La realidad es que el gobierno a lo único que ha recurrido es a más impuestos y más deuda para seguir gastando más. No podemos seguir dando plata a gente que no sabe administrar los recursos públicos. De ahí mi oposición a cualquier nuevo tipo de impuestos. Lo que tenemos que hacer es una reestructuración del Estado para ver cómo disminuimos el gasto público. El problema del país no es más ingresos, el problema del país es el gasto público. Y si le seguimos dando más ingresos, más plata va a gastar, que es lo único que sabe hacer. Estamos convencidos de que no se ocupan más impuestos en este país. El déficit fiscal tiene otras salidas, otras formas de atenderlo sin gravar ni a las clases medias, ni a los sectores populares, ni a los trabajadores, ni a los desempleados, ni a la micro, ni la pequeña y la mediana empresa. Junto a estas, el PAC asegura tener al menos 6 propuestas más, sin embargo, aún no las ha dado a conocer. El Tribunal Supremo de Elecciones presentó una denuncia ante la Fiscalía contra el Partido de Liberación Nacional por una presunta simulación de gastos que habría ocurrido durante la campaña para la elección de alcaldes en el 2010. La investigación se realizó en 9 cantones: Tibás, Dota, Puriscal, Atenas, San Carlos, Sarapiquí, San Rafael, Belén y Buenos Aires, durante la campaña para la elección de alcaldes del 2010. Según el análisis que se realizó en el Tribunal Supremo de Elecciones, se detectaron aparentes anomalías en la cuenta de alquiler de vehículos por un monto cercano a los 214.5 millones de colones, por lo que el caso se elevó el pasado mes de octubre al Ministerio Público. Sí, se demora algún tiempo haciendo todo ese control, se revisa obviamente particularmente esa cuenta que teníamos un antecedente anterior, y es por eso que en octubre del año pasado pues se presenta o se eleva a conocimiento del Ministerio Público una nueva relación de hechos,
En esta nueva relación de hechos pues también figura esta cuenta donde pues la investigación realizada respecto a la documentación presentada para justificar esos gastos presenta también algunas inconsistencias que presumiblemente podrían configurar algún tipo de delito. Entre los hallazgos se detectó que algunos arrendatarios solo recibieron la mitad del dinero que se consignó a su nombre, así como anomalías en los cheques y contratos. Según Héctor Fernández, el director del Registro Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones, actualmente se continúa ejerciendo los controles posteriores que hacen a los partidos políticos, aunque no precisó que exista otra investigación por anomalías. En este momento no tengo en mente que ya tengamos un expediente abierto o en curso una investigación, pero sí estamos ejerciendo, por supuesto, todos esos controles posteriores que hacemos de la documentación presentada por todos los partidos políticos, tanto con ocasión de sus liquidaciones de gastos como por sus informes ordinarios, que esa es la labor que hace el Departamento de Financiamiento, una constante fiscalización y control de todo el rubro de financiamiento partidario. Esta es la segunda denuncia contra el PLN. En el 2012, el Tribunal Supremo de Elecciones acusó a 90 dirigentes de esta agrupación luego de que en la campaña presidencial del 2010, al parecer, habrían utilizado contratos falsos para el alquiler de vehículos. La ocupación hotelera en las zonas costeras alcanzó hasta el 90% de este fin y principio de año. Estas cifras dan aire al sector turismo en medio de la pandemia por el COVID-19 y a pesar de que el sector se mantiene optimista, afirman que la visitación extranjera para este 2021 no llegará ni a una tercera parte de los ingresos registrados previo a la crisis por el COVID-19. Las actividades económicas en el sector turismo se vieron reactivadas este fin y principio de año gracias a los vacacionistas nacionales, a pesar de encontrarnos en medio de la pandemia por el COVID. La Cámara Nacional de Turismo reportó entre un 80 y un 90% de ocupación en hoteles y negocios de playa. Los destinos de ríos, montañas y parques presentaron alrededor de un 70% y un 60% de ocupación, mientras que los sitios de ciudad tuvieron un 30% de visitación. Según la Cámara, esas cifras corresponden en su mayoría al turismo nacional y dicen desconocer los datos exactos de turistas extranjeros que vacacionan en Costa Rica en estos destinos. Lo anterior a pesar de que tienen registro del ingreso de al menos 85,000 visitantes del extranjero vía aérea durante el periodo de fin de año. Es importante entender que la recuperación de la industria turística costarricense será gradual. Distintas instituciones como la Organización Mundial del Turismo, el Consejo Mundial del Viaje y del Turismo, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo estiman que tardará 3 a 4 años volver a los niveles del 2019. La Cámara estima que este 2021 vendrá a Costa Rica cerca de 1.200.000 turistas que generarán 950 millones de dólares. Si bien lo mencionan como cifras alentadoras, la realidad es que es apenas una tercera parte de los visitantes que recibió el país en el 2019. Costa Rica cerró el 2020 con el más duro golpe para el turismo, con una caída de aproximadamente el 65% de las divisas en comparación con el mismo periodo del 2019, previo a la llegada de la pandemia. Este martes inició la vacunación contra el virus SARS-CoV-2 en los cuerpos policiales del país. También inició la vacunación para los bomberos y en los próximos días para los miembros de la Cruz Roja y el personal operativo de la Comisión Nacional de Emergencias. Ellos son los primeros policías de la fuerza pública en ser vacunados contra el virus SARS-CoV-2. Ellos pertenecen a la delegación de Guadalupe y son parte de los 14,000 policías que serán vacunados como parte del primer grupo. Es un gran honor, tanto para representar a la delegación, al ministerio, a todos los compañeros de fuerza pública. Ellos me pedían, los mismos compañeros, que fuera el primero. Yo les dije que con mucho gusto les iba a dar la oportunidad a ellos. Es un gran honor, como delegación de aquí de Guadalupe, ser el primero de todos los compañeros. Una bendición que se pudo lograr vacunar a todos los compañeros, a todos los que quisieron vacunarse en este día y gracias a Dios vamos a empezar a salir con más tranquilidad a la calle,
y seguir dando nuestro mejor esfuerzo por la institución. Entonces es importante primero dar un ejemplo, ¿verdad? Y poder demostrar que hay que ser valientes y aprender a vivir y enfrentar las cosas que se están presentando. Ahora, con mis papás, mi esposa, mis hijos, ellos son un círculo muy cercano y yo estoy en contacto con mucha gente y no sabemos si esas personas están enfermas y yo puedo llevar la enfermedad de mi trabajo a lo que sería la casa. Además, algunos miembros del Cuerpo de Bomberos también recibieron la vacuna. De acuerdo con el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís, en los próximos días iniciará también el proceso para los miembros de la Cruz Roja y del personal operativo de la Comisión Nacional de Emergencias. En los próximos días, de acuerdo con la disponibilidad de vacunas en las áreas de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, estarán siendo convocados también los personeros de la Benemérita Cruz Roja Costarricense. Ya hemos iniciado la coordinación también con ellos, y también el personal de respuesta, el personal operativo de la Comisión Nacional de Emergencia, cuyo turno será en los próximos días, la próxima semana más bien, se estará iniciando este proceso, y así paulatinamente se avanzará en la vacunación de los cuerpos de primera respuesta. Todos ellos son parte del primer grupo de vacunación por pertenecer a la primera línea de defensa. La nueva cepa del virus COVID-19 obligará a la población a triplicar medidas de seguridad y distanciamiento. Aún Costa Rica no reporta casos de esta mutación. Una nueva variante de la COVID-19 está doblegando sistemas de salud europeos, estadounidenses y pronto podría infectar Latinoamérica. Según científicos, esto se debe a que esta mutación del coronavirus original se propaga con más facilidad entre la gente. La evidencia recabada hasta ahora sugiere que el nuevo mutante llamado B117 es más contagioso que las formas previas, ya que suele ser portador de mayores cantidades de virus en la nariz y garganta. La primera vez que surgió fue en septiembre en el Reino Unido, pero ya representa más del 60% de los nuevos casos en Londres y zonas aledañas. Además, es probable que progrese rápido en marzo y se vuelva la forma predominante en Estados Unidos. Pero ¿cómo comprender mejor esta nueva cepa? ¿Podrá llegar a Costa Rica? Estas son parte de las preguntas que contestó a Costa Rica Noticias el virólogo Cristian Marín. Bueno, todavía no sabemos exactamente por qué es más transmisible esta variante del virus. Lo que sabemos es que por evidencia epidemiológica, muy rápidamente esta cepa esta variante empezó a verse más y más y de repente se convirtió en la variante dominante, ¿verdad? Cuando esto ocurre puede ser por muchas razones. Algunas pueden ser por comportamientos de las personas, ¿verdad? Si una persona se infecta con virus A y otra con virus B, y la que tiene virus B se va a una fiesta y la otra se queda en la casa, el virus que se va a propagar va a ser el que tenía esta persona. Entonces, ese efecto puede ocurrir, pero también pueden haber ciertas características del virus en sí que lo hacen más transmisible. El experto señala que aún no hay pruebas de que esta mutación sea inmune a la vacuna que ya se aplica en varios países del mundo, incluido nuestro país. Pues de momento las mutaciones que ha tenido no parece que afecten la habilidad de que las vacunas funcionen. Para que eso ocurra tienen que ocurrir muchísima cantidad más de mutaciones y va a ser un proceso que podría durar algunos años en llegar a ocurrir. Podría llegar a pasar que tengamos que generar otras vacunas debido a las mutaciones. Eso es algo que ya estamos acostumbrados a, que cada año nos vacunamos con diferentes vacunas para influenza. Marín menciona que existe posibilidad de que esta nueva cepa ya esté en Costa Rica, pero más que alarmarnos, la recomendación es duplicar o triplicar las medidas sanitarias que ya conocemos. Creo que lo más importante que podemos hacer es redoblar las medidas que ya conocemos. Esa es la mejor forma que podemos prepararnos desde ya, ¿verdad? Seamos más fuertes. Venimos saliendo de este periodo de Navidad y Año Nuevo, donde mucha gente probablemente se reunió. Entonces vamos a ver un alza en casos, muy posiblemente, espero que no, pero muy posiblemente.
Entonces tenemos que redoblar esfuerzos, tenemos que pensar que no importa cuál sea la variante que sea, tenemos que tomar las medidas y tomar las acciones. Por el momento, científicos de todo el mundo continúan estudiando estas y otras variantes del SARS-CoV-2 en busca de debilidades que puedan contrarrestar los efectos de esta pandemia. Investigadores analizan el nivel de protección de las mascarillas reutilizables para conocer su calidad y a cuántas lavadas dejan de ser efectivas contra el SARS-CoV-2. Las mascarillas son consideradas como parte fundamental dentro de la estrategia integral de medidas para suprimir la transmisión de la COVID-19, según la Organización Mundial de la Salud. Su uso es obligatorio, pero si no se cumple con los requerimientos necesarios, podría ser solo un accesorio más. Por esta razón, un grupo de investigadores de la Universidad de Ciencias Médicas UCIMED tomaron la decisión de realizar un estudio para determinar el nivel de protección de 7 diferentes mascarillas que se comercializan en nuestro país. Bueno, pues básicamente la investigación lo que consiste es en el uso de la técnica de microscopía electrónica de barrido, que es un microscopio que nosotros adquirimos en UCIMED a principios de este año, el cual nos permite analizar las mascarillas por medio de un haz de electrones, brindándonos información de lo que es la composición de las capas de las mascarillas, por ejemplo, analizar tamaño de fibra, tamaño de poro, disposición espacial, y esto nos permite a nosotros analizar cuál es la protección real que brindan las mascarillas ante las gotas de saliva que son las que transmiten el virus. Este estudio inició en el mes de noviembre y es desarrollado por las carreras de microbiología y medicina junto con el Laboratorio de Investigación Básica de la universidad. Básicamente, desde que la Organización Mundial de la Salud estableció el uso obligatorio de las mascarillas, esto sin duda alguna se convirtió en un negocio, lo que ha permitido que actualmente se encuentren en el mercado mascarillas que no cumplen con lo establecido con la norma, lo cual brinda una protección que no es real. Entonces esto va a favorecer más la propagación del virus. Entonces, por este motivo, desde la Decanatura de Microbiología de UCIMED queremos contribuir realmente a asesorar a la sociedad costarricense que las mascarillas que se estén utilizando actualmente cumplan con los requerimientos necesarios para brindar una protección segura y enfrentar mejor esta pandemia. Como parte de la segunda fase del proyecto, los investigadores también analizarán la durabilidad de las mascarillas para determinar cómo se alteran los poros y las fibras después del lavado y el impacto que tienen los productos utilizados en su nivel de protección. Esta investigación de UCIMED tendrá sus primeros resultados el próximo mes de febrero. La venta de útiles y uniformes escolares empieza a moverse este 2021, luego de un periodo en el que las clases presenciales fueron suspendidas la mayor parte del año. Aunque las ventas han sido bajas, entre los útiles más vendidos destacan las loncheras y las máquinas rotuladoras. Luego de un año en que la mayoría de las escuelas permanecieron cerradas debido a la pandemia, las autoridades del Ministerio de Educación anuncian el retorno a las clases presenciales a partir del próximo 8 de febrero, bajo una modalidad mixta en la que se combinan clases presenciales y virtuales. Es por ello que las ventas de uniformes y útiles escolares son diferentes este año. Costa Rica Noticias realizó un recorrido para conversar con algunos locales comerciales y ver cómo se han preparado. Porque no sabemos aún la incertidumbre si van a haber clases o si van a haber clases presenciales, ¿verdad? Y pues sí, hemos sido un poquito precavidos, no teniendo la cantidad de producto que tenemos otros años y ahí vamos avanzando poquito a poco. Debido a la situación, la cadena de tiendas Econo optó por los descuentos. Tomando en cuenta que es un año bastante atípico, es por ello que en cada una de nuestras tiendas podrán encontrar rebajas desde un 20% en todo lo que son mochilas, loncheras, cartucheras. Para todos aquellos que están buscando la parte de los uniformes escolares, tenemos un 20% de rebaja en todo lo que son los uniformes de la marca Suma, y pues sin dejar de lado pues todo lo que es el calzado escolar, lo puede aprovechar el segundo con un 50% de rebaja. En la tienda Pequeñuelos, en Heredia, que se caracteriza por la venta de uniformes escolares para la época, aseguran que este año el movimiento ha sido menor. Nosotros la temporada escolar siempre ha sido pues igual o mayor a la navideña, ¿verdad? De hecho,
A nivel de personal, pues también nos preparábamos muchísimo porque recibíamos muchos clientes y este año sí ha sido totalmente atípico. Entonces hemos tenido que hacer algunos reajustes, ¿verdad? Sin embargo, sí, como ustedes pueden ver, en todas nuestras tiendas ya tenemos todo el departamento totalmente equipado, pues para que la gente también pueda tener la oferta de comprar desde su ropa interior hasta los uniformes que vayan a requerir, ¿verdad? Por su parte, la gerenta de la sección escolar de Tiendas Universal contó que este año la demanda de útiles escolares ha estado centrada en las loncheras, cuadernos, lapiceros y rotuladores. Este año se está vendiendo mucho lo que son las loncheras y todos los complementos, como por ejemplo las botellas, los contenedores, porque como muchos comedores de escuelas van a estar cerrados, entonces los niños tienen que llevar sus propios utensilios y toda su comida. También se han estado vendiendo mucho, a diferencia de otros años, las máquinas etiquetadoras, porque como que los papás quieren que todos los productos vayan identificados con el nombre para que no se estén prestando productos. Eso en realidad se han estado haciendo muchos apartados, especialmente de conjuntos, por ejemplo, salveque, lonchera y cartuchera, que quieren llevar el mismo diseño, el mismo estampado, entonces lo que hacen es apartarlo para que no se vayan agotando. El rango de precios de cuadernos lisos va desde los 420 colones en adelante y 460 colones los estampados, dependiendo de la cantidad de hojas, el empaste, las marcas y los diseños. En cuanto a uniformes, las camisas blancas van desde los 3.000 colones en adelante, los pantalones y enaguas escolares en los 6.000 colones y las suetas 8.000 colones. El gobierno afirmó que las medidas restrictivas que implementó durante este fin y principio de año sí fueron efectivas y la disminución en la movilidad evitó la saturación de las camas de emergencia de los hospitales de la Caja para pacientes COVID. Pese a estas afirmaciones, el alcalde de Garavito insiste en que las restricciones no tienen respaldo objetivo y afectan directamente a los cantones que dependen del turismo. Las restricciones emitidas por el gobierno durante las últimas 2 semanas sí fueron efectivas al disminuirse la movilidad, aseguró el gobierno este mediodía en conferencia de prensa. Y con esto se evitó la saturación de las unidades de atención de emergencias para paciente COVID. Datos del INCAE aportados a la Sala de Análisis de la Situación Nacional liderada por la Comisión Nacional de Emergencias reflejan una baja considerable en el desplazamiento de personas a diferentes sectores del país, comparado con otros momentos de la emergencia por COVID-19. Las restricciones fueron respaldadas por estudios del Programa de Estado de la Nación de CONARE, así como investigaciones de la Universidad Johns Hopkins y la Facultad de Medicina de London College, los cuales concluyen que la disminución de la movilidad de personas sí genera una disminución en los contagios. Tuvimos un fenómeno importante de movilidad los días previos al 24, sobre todo el 23 de diciembre fue uno de los días que reportó movilidad por encima de lo que teníamos antes de la pandemia. Sin embargo, los siguientes días mostraron índices de movilidad mucho más baja que lo que teníamos en febrero del 2019. Esto pues ha generado que se haya postergado y que tengamos más holgura en la Caja Costarricense de Seguro Social para la atención de las personas que requieren una unidad de cuidados intensivos, trasladando unos cuantos días y semanas el llegar a la máxima capacidad. Este martes el CNE reportó que los cantones que registraron menor movilidad durante las últimas 2 semanas son San Isidro, Escazú, Mora, Jiménez, La Unión, Vázquez de Coronado, Montes de Oca, Flores, Santo Domingo y Cartago, mientras que los cantones con más movilidad, según INCAE, son Talamanca, Nandayuri, Acosta, Guásimo, Matina, Cotobruz, Siquirres, Nicoya, Sarapiquí y Los Chiles, todos ellos fuera del gran área metropolitana. Las medidas emitidas para enero incluyen la restricción vehicular a partir de las 10 p.m. de lunes a viernes. Sábados solo podrían circular placas terminadas en números pares y domingo las terminadas en impares. Ambos días rige a partir de las 9 p.m. Además, los bares, casinos funcionarían con aforo del 25%. Los parques nacionales funcionarían con aforo del 50% y las playas estarían abiertas entre las 5 a.m. y las 2:30 p.m.
mantiene. Pese a las afirmaciones de presidencia, el alcalde de Garavito, Tobías Murillo, cuestionó la efectividad de las restricciones y emitió este mismo martes una consulta al gobierno para que le permitan ampliar el horario de las zonas costeras y cambiar las restricciones los fines de semana, para con esto atender la demanda del turismo en la época del verano. Preguntando que qué parámetros usaron para medir el horario de las playas. Me parece que es una medida que no tiene un verdadero análisis objetivo, porque entonces tendríamos que cerrar la avenida central y otras periferias de la meseta central. Además de eso, el daño que le hacen a la economía de estos cantones que apenas están medio levantándose. Pero además de eso, se está violentando la autonomía municipal. Durante la última semana, el país registró 173.591 casos de COVID. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Lo invitamos a continuar con la edición de 24 horas de Costa Rica Noticias. Equipo de la Organización Mundial de la Salud encargado de investigar sobre el origen de la pandemia de COVID-19 en China viaja sin todas las autorizaciones necesarias. Continuamos con las historias latinoamericanas en secuelas de la pandemia, en nuestro espacio Cine en Cortos, el jueves 7 de enero a las 9 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Una montaña que besa una nube, un jardín. Le hacemos una invitación muy cordial para que nos acompañe este miércoles 8 de la mañana en Café Nacional con temas de interés. Uno de esos es el que tiene que ver con los impuestos. Qué mejor manera de iniciar un año que con orden en los impuestos. Así que no puede perdérselo. 8 en punto de la mañana a través de 13 Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio. Le esperamos. Costa Rica, Costa Rica. Gracias por continuar con nosotros. El Ministerio de Economía autorizó la rebaja del precio del arroz, esto con el fin de facilitar las ventas de las canastas básicas solidarias durante la emergencia provocada por la pandemia. El ajuste rige a partir de este mes. El precio del arroz es más barato desde este enero debido a una actualización del modelo de costos en el precio del grano pilado, tanto a nivel industrial, mayorista y detallista, aseguró la ministra de Economía, Industria y Comercio. La jerarca enfatizó que la presentación de 80% de arroz entero pasó de 626 colones con 20 céntimos a 612 colones con 30 céntimos por kilo. Es decir, tuvo una rebaja de 13 colones con 90 céntimos. Esto atiende el llamado de muchas personas. Queremos trabajar en el marco de la legalidad y nos parece que con esta moratoria, que es temporal y no afecta el precio del arroz, el precio se mantiene, estamos contribuyendo con aquellas personas que de cara a COVID realmente se han visto en situaciones realmente complicadas. Por otra parte, Hernández explicó que con el fin de garantizar el abastecimiento durante este año, el gobierno autorizó la importación de más de 50.000 toneladas métricas de arroz en granza, sin pago de aranceles de importación. El artículo 10 del decreto ejecutivo establece como medida de control la limitación a los comercios, distribuidores, proveedores e industrializadores de adherir productos, realizar ofertas, vender otros productos donde se incluya este grano. Por su parte, el ministro de Agricultura, Renato Alvarado, recordó que este es un mecanismo que se utiliza regularmente debido a que la producción nacional es insuficiente para suplir la demanda. Precisamente sobre este tema tratamos de conversar con los representantes de Conarroz. Sin embargo, al cierre de edición no fue posible obtener información. Y hoy en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al olingo de cola tupida, un mamífero que habita en nuestros bosques tropicales.
rápido, ágil y activo. Así es nuestra especie de hoy. Le hablamos del olingo, un mamífero que habita los bosques tropicales de nuestro país. Pese a que se asemeja a la martilla, es muy fácil distinguirlos, pues su cola no es prensil. Su pelaje es gris marrón, largo, suave y más oscuro sobre la línea media. El olingo tiene ojos grandes, redondos, color café y brillantes. Además posee orejas pequeñas y una cola más larga que su cabeza y cuerpo. Los adultos pesan entre 1,1 y 1,4 kilogramos. Existen 6 especies de olingos en Centroamérica y América del Sur, todos con pequeñas diferencias entre sí. El olingo es nocturno, arbóreo y omnívoro. Se relaciona con el mapache. Durante el día los olingos se refugian en árboles huecos y también se alimentan de algunos invertebrados. Las hembras solo pueden tener una cría y el periodo de gestación tarda entre 73 y 74 días. Se reproducen en cualquier época del año y las crías nacen ciegas y con poca movilidad. Aproximadamente a los 27 días de edad, los jóvenes abren los ojos. La madurez sexual la alcanzan entre los 21 y 24 meses. Los olingos son difíciles de ver porque no se adaptan fácilmente a los bosques donde hay presencia humana. Su promedio de vida va de 20 a los 25 años. Vamos a hacer un repaso por las informaciones deportivas. Mientras Alajuelense, Herediano y Cartaginés fortalecen su planilla de cara al torneo de clausura 2021, los aficionados morados ven cómo pasan los días sin noticias de contrataciones para su equipo. Saprissa deja entrever que tiene un presupuesto que lo limita a pujar por grandes fichajes. En Tifá siguen sin anunciar refuerzos que lleguen a fortalecer una planilla que en el torneo anterior no mostró su mejor cara. Mientras que sus principales rivales, Alajuelense, Herediano y Cartaginés, han informado de la incorporación de varias figuras. Durante la cuadrangular de los 90 minutos por la vida disputada el domingo, Marco Herrera, asistente técnico de Saprissa, dio a entender que los morados no tienen recursos para fichajes de peso. Los que pueden comprar ahora jugadores carísimos, qué dichosos, pero usted en su presupuesto, en su casa, usted tiene que cuidar los 5 para que pueda comer todo el año, los 6 meses que vienen, ¿verdad? Entonces, si dentro de ese presupuesto se puede ajustar algún jugador muy bueno, por supuesto que Saprissa lo va a tener. Saprissa no pudo competir con Alajuelense, que fichó a Johan Venegas, principal figura morada en los últimos 3 años. La oferta de los sapricistas no fue atractiva para el atacante, que ahora reforzará al campeón nacional. Para el clausura 2021 solo se ha anunciado el regreso del atacante Ariel Rodríguez. Otros nombres como el de Cristian Bolaños y el de Kendall Waston siguen sonando, aunque pareciera que este último se sale del presupuesto. A esto hay que sumarle que Saprissa decidió darle contrato profesional a 10 juveniles de entre 15 y 19 años, con el fin de disminuir el costo de la planilla. A mitad de año tuvimos la apuesta de reducir la planilla profesional. Teníamos una planilla extensa de 29 profesionales y nos hacía como que ese número era de verdad muy grande, ¿no? para un equipo y creíamos que la planilla podía reducirse en profesionales, tener un grupo de jóvenes que acompañara a este equipo. ¿Para qué? Para que esos jóvenes comiencen a foguearse, para que esos jóvenes experimenten los rigores de la primera división. Entre la incertidumbre de la afición por ver que los rivales se refuerzan y Saprissa no, el técnico Walter Centeno guarda silencio. Al final de la cuadrangular de los 90 minutos por la vida, el entrenador tibaseño no salió a la conferencia de prensa, sino que lo hizo Marco Herrera. El mercado de fichajes se cierra el 2 de febrero. Esa será la fecha límite para que los morados refuercen su equipo. En el año del centenario del Herediano, la dirigencia apuesta por darle continuidad a la juventud y el proyecto que se plantearon desde hace algunos años. Es el año del centenario del Club Sport Herediano, 100 años que desde ya empezaron a celebrar en la provincia florense. Sin embargo, el Club Rojiamarillo es uno de los equipos que registra menor cantidad de movimientos de cara al torneo venidero. Jafet Soto dejó su puesto en el banquillo, Esteban Alvarado y Alejandro Barrientos también dejaron el club. Se anunció la llegada de Fernando Palomeque y solo 4 jugadores.
Maynor Álvarez, Nicolás Azofeifa, Francisco Rodríguez y Anthony Contreras. Esto se debe a que, según el presidente del Herediano, Juan Carlos Retana, se concentran en darle continuidad a un plan que busca el cambio generacional con jugadores jóvenes de la cantera bajo una nueva dirección y con el objetivo de que nuevos talentos se conviertan en legionarios, con lo que también ganarían económicamente. Nosotros lo que estamos planificando es darle continuidad a la planilla joven que tenemos, al cambio generacional y hacer de estas estrellas que no solo le den rédito al equipo, sino al fútbol nacional y que sean posibles legionarios en el futuro, lo cual implicaría recursos económicos para el club. Así que para nosotros es sumamente importante, tal y como se hizo, haber escogido al profesor Palomeque para que le dé continuidad a este proyecto que no es de hace 6 meses, es de muchos años atrás y que está así determinado y planificado por la Junta Directiva de Fuerza Herediana, en el sentido de crear nuevas figuras que tengan calidad de exportación y que impliquen no solo competitividad deportiva, sino la generación de recursos. Pese a los rumores que levantó la poca participación al final del torneo anterior de jugadores como Randall Azofeifa, Jonathan McDonald y Oscar Esteban Granados, Retana aseguró que seguirán en el club y que serán los líderes de estos jóvenes. Son líderes que van a aportar experiencia y enseñar a estos nuevos jugadores, a estas estrellas del futuro, sobre lo que han adquirido en el terreno de juego durante tantos años. Así que de ahí partimos y mientras tengan contrato con el equipo, este contrato se va a respetar. Retena espera un torneo competitivo, pero también complicado debido a la crisis sanitaria que sigue sin dar tregua y que no permite la llegada de público a los estadios. Es poco el tiempo entre un torneo y otro, por lo que los heredianos realizan su corta pretemporada para el torneo que iniciará el próximo 13 de enero. En la primera fecha, los florenses se enfrentarían al Sporting FC. En las informaciones internacionales, Reino Unido, Alemania e Italia incrementaron la prolongación drásticamente este martes de sus restricciones ante una pandemia que no cede y que hace temer un reconfinamiento total en varios países de Europa, donde las autoridades son criticadas también por la lentitud de las campañas de vacunación. Los 56 millones de habitantes de Inglaterra entraron el martes en su tercer confinamiento total contra una pandemia de coronavirus fuera de control. Con más de 75.000 fallecidos por el virus, el Reino Unido es uno de los países de Europa más castigados por el COVID-19. Y desde finales de año enfrenta una ola imparable de contagios a un ritmo de 50.000 por día, tras el descubrimiento de una nueva variante del virus, aparentemente mucho más transmisible. El gobierno confía en que el confinamiento sea lo suficientemente duro como para contener la nueva cepa. Esta vez optó por cerrar también todas las escuelas. Según el ministro británico Michael Gove, encargado de coordinar la acción gubernamental, el confinamiento estará vigente hasta marzo. Me parece perfecto, no se puede hacer nada. Y si es una solución de corto plazo para aliviar lo que está pasando con los servicios de salud, realmente no tengo problema con eso. Es exasperante porque no sé si la gente puede hacer un esfuerzo más durante otras 6 semanas con este confinamiento. Es una locura. En Escocia, el gobierno semiautónomo también impuso el confinamiento total desde el martes. Irlanda del Norte y Gales ya habían instaurado importantes restricciones antes de Navidad. Al mismo tiempo, la campaña de inmunización va a toda velocidad en el Reino Unido. Pero la situación que vive hoy Gran Bretaña no es única. Italia decidió el martes prolongar sus restricciones y atrasar la reapertura de las escuelas de secundaria. En Alemania, el gobierno prolongó y reforzó las restricciones hasta el 31 de enero, incluyendo el cierre de escuelas y el cierre de la mayoría de los comercios. En este país, la gestión de la segunda ola suscita críticas, especialmente por haber privilegiado solo el fármaco de Pfizer-BioNTech para empezar a vacunar a la población. Los cuestionamientos también arrecian en Francia, donde hasta el 1 de enero solo 516 personas habían recibido la vacuna de Pfizer-BioNTech. Por su parte, el Kremlin anunció el martes que el presidente ruso Vladimir Putin había hablado con la canciller alemana Angela Merkel de una posible producción conjunta de vacunas contra el virus.
El equipo de la Organización Mundial de la Salud, encargado de investigar sobre el origen de la pandemia de COVID-19 en China, viaja sin todas las autorizaciones necesarias. Así lo anunció el director general de la agencia de la ONU, quien se mostró muy decepcionado. La Organización Mundial de la Salud expresó el martes su decepción por la falta de autorizaciones necesarias del gobierno chino para que una misión de expertos investigue en ese país el origen de la COVID-19. El organismo de la ONU señaló el martes que 2 miembros de ese equipo ya iniciaron el viaje hacia China y otros 2 no pudieron salir en el último momento por un problema de visados. La OMS expresó su deseo porque el problema logístico y burocrático pueda ser resuelto rápidamente. He estado en contacto con altos funcionarios chinos y una vez más les dejé claro que la misión es una prioridad para la OMS y el equipo internacional. Me aseguraron que China está acelerando el proceso interno para el despliegue lo más temprano posible. Queremos comenzar con la misión lo más pronto posible. Después de más de un año de la detección de los primeros casos en la región china de Wuhan, 10 científicos escogidos por la OMS tienen que viajar a China para intentar analizar los orígenes de la nueva cepa de coronavirus y saber cómo se transmitió al hombre. Pero esta misión se ha vuelto muy delicada para el régimen chino, que no quiere que se le endose ninguna responsabilidad sobre la pandemia, que ya ha causado más de 1.800.000 muertos en el mundo. El nuevo Parlamento venezolano juramentó este martes con una mayoría chavista con la que el oficialismo vuelve a controlar el poder legislativo, mientras el líder opositor Juan Guaidó intenta mantener un Congreso paralelo con apoyo internacional. Y luego juramentos correspondientes. El chavismo recuperó el control de la Asamblea Nacional de Venezuela. El nuevo Parlamento tomó posesión el martes con 256 de 277 escaños, ocupados por miembros del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela y sus aliados. De esta manera, el oficialismo pasa a controlar el legislativo, el único poder público que hasta ahora no estaba en manos del presidente Nicolás Maduro. Las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, en las que fueron elegidos los nuevos legisladores, fueron tildadas de fraude por el grueso de la oposición, que se abstuvo de participar. Ahora el líder opositor Juan Guaidó intentará mantener un Congreso paralelo con apoyo internacional para hacer contrapeso al chavismo. Medio centenar de países, incluido Estados Unidos y la Unión Europea, tampoco reconocen al nuevo Parlamento y consideran a Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Hasta aquí esta edición de 24 horas de Costa Rica Noticias. Como siempre, le agradecemos su compañía y lo invitamos para que continúen con la programación de 13 Costa Rica Televisión. Que tengan un excelente día. Las abejas son una familia de las mejor organizadas como las hormigas, que cada quien tiene sus funciones, como lo tiene que tener en el hogar. Pues esta colmena es más que todo nativa de las zonas montañosas. Es la abeja que cultivaban nuestros ancestros, los mayas. Me identifica con la voz, la palpitación de mi corazón. Economía creativa, 8:30 de la mañana. Por 13, Costa Rica Televisión. Un documental que nos muestra las diferentes maneras de sobrellevar la pandemia en Costa Rica y Panamá. Hemos confirmado el primer caso de coronavirus en Costa Rica. Una mujer de 40 años que ingresó en horas de la tarde a Panamá. Vidas cruzadas, diario de una sobrevivencia. Nos ha enseñado muchas cosas distintas que no ocurrían, por ejemplo, con otras infecciones respiratorias. Se generó la expectativa de que era un proceso que iba a durar 3 meses. Una producción de Costa Rica, Panamá y Alemania. Este 4 de enero a las 9 de la noche, con repetición el 10 a las 7 de la noche. A continuación, Café Nacional.
jardín lleno de flores y sueños, todo un Edén con un pueblo bello, Costa Rica. 8 en punto de la mañana, buena y muy fría mañana, por lo menos en algunos sectores de nuestro país. Yo soy Sergio Castro, esto es Café Nacional y para nosotros es un placer de verdad poder recibirle en un nuevo día, en una nueva mañana, pero de verdad ha costado que caliente un poco porque en muchas regiones de nuestro país incluso costó que amaneciera, por así decirlo, porque yo llegué hoy aquí a Alcinar a eso de las 5:45 de la mañana y parecía como que no me había ido y era de noche. Y vino saliendo el sol, no sé, pasadas tal vez las 6 de la mañana y no era como que estuviera nublado, no era nublado, sino que costó que amaneciera y por consiguiente estaba muy fría esta mañana. Ojalá que usted haya logrado calentarse, que se pueda calentar con un café, con la bebida que usted acostumbra y con la información que le vamos a estar proporcionando a lo largo de estas 2 horas de programa, desde las 8 hasta las 10 de la mañana. Don José Domínguez. Buenos días, Sergio. Compañeros aquí en estudio, Control Central, 101.5, Costa Rica Radio también. Muy amables por acompañarnos en esta mañana bastante fríita. Bueno, Sergio está en la zona de